días, bendiciones hermanos, en este lindo domingo en la mañana, en el que podemos nuevamente estudiar la palabra de Dios, continuando la clase en el libro a primera de Timoteo. Hoy vamos a ver del capítulo 5 al capítulo 6, versículo 1 y 2 del 6. Ya ahí terminamos, ya la próxima clase ya se concluye con el libro de primera a Timoteo. Doy gracias a Dios por la bendición de estar en un grupo de maestros del cual no soy digno de estar, hombres respetuosos, hombres que aman a Dios, aman su palabra, que nos enseñan la sana doctrina y que Dios les usa grandemente. Dios los bendiga y bendiga a su familia. Dios les bendiga a ustedes en esta mañana que nos están viendo o nos están escuchando. Y vamos a comenzar la clase. Quiero leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2, 3 versículos, para comenzar a animar la clase con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura en Efesios 2, los versículos empiezan en el 14 hasta el 16. Dice la palabra, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Wow. Dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, la palabra paz, la palabra reconciliación, la vamos a estar mirando en el estudio de hoy de manera constante. Quiero a modo de introducción un momentico, después vamos a orar. Vamos a abarcar estos 5 aspectos. Cómo relacionarse con personas mayores de edad. Estamos viendo las relaciones interpersonales en la iglesia, pero las relaciones interpersonales que usted y yo como cristianos debemos también tener con personas que no son de la iglesia, o que son de otra congregación, o no son cristianos. ¿Okay? Esto abarca también nuestra relación interpersonal con nuestra familia, con nuestros vecinos, o sea, con las personas más cerca, o sea, aquellas personas que están más cerca de nosotros. ¿Okay? El estudio es el número 5, la unidad 5, el estudio número 21. El verso clave hoy es 1 Timoteo 5:8, si quieren después lo leen ustedes ahí. El primer punto, cómo relacionarnos con personas mayores de edad. Van a ser en el capítulo 5, el verso 1 y 2. Cómo relacionarnos con personas jóvenes, y muy importante, 1 Timoteo 5, el 1b y el 2b, los versículos. ¿Okay? El aspecto 3, vamos a ver cómo relacionarse con las viudas mayores de 60 años. ¿Okay? 1 Timoteo 5:3, verso 10 y el verso del 11 al 16. El número 4, cómo relacionarnos con pastores y ancianos. 1 Timoteo 5, 17 al 21. Y por último vamos a ver en el punto 5, los siervos y los esclavos. ¿Okay? Esto es un aspecto importante y aprendí mucho en cuanto a este aspecto de siervo y esclavo. Y pienso que Dios también, a través del estudio, va a darle a ustedes un tremendo significado en cuanto a esto. Esta palabrita que a nadie le gusta, ¿verdad? A no ser cuando se emplea en el aspecto bíblico que nosotros somos ¿qué? Nosotros somos esclavos de quién, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con un precio muy, 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 muy grande, que es el precio de su propia sangre. A modo de introducción de la clase, quiero buscar algunas cositas aquí y que intercambiemos aquí ahora un momentico. Subir un poquito acá. Ok, ahora mejor. Ok. Hasta este punto de la carta,
sea, hasta llegar aquí al capítulo 5, Pablo ha tratado asuntos generales que tienen que ver con la iglesia. Ahora se vuelve un poquito más específico. Pablo dedica el resto de la epístola, o sea, ya a partir del capítulo 5 y el 6, a orientar a Timoteo, un joven pastor, acerca de cómo tratar los diferentes grupos dentro de la iglesia. Esta enseñanza hoy toma un sentido, toma una validez también para el resto de los cristianos, o sea, para el resto de la iglesia, para el resto de la congregación. No solamente para pastores, o ancianos, o obispos, como la iglesia define al líder que Dios asigna en cada iglesia, o sea, al ungido de Dios en cada una de las iglesias, como lo reconocemos nosotros. Vamos a ver entonces la importancia que tiene las relaciones interpersonales. Ahora, las relaciones interpersonales entre los miembros de la iglesia basan y fundamentan la enseñanza en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, en verso número 3, cita la enseñanza: solícitos. Solícito es, hermanos, diligentes con empeño. O sea, diligentes y con empeño, ¿para qué? Bueno, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense bien claro, la Escritura dice, guardando la unidad del Espíritu. O sea, la iglesia tiene que guardar la unidad en el Espíritu. ¿En qué Espíritu, hermano? En el Espíritu de Dios. Porque Dios es Espíritu. ¿Ok? En la unidad en el Espíritu Santo, que es Dios también. ¿Ok? Básicamente, en el vínculo de la paz. O sea, el vínculo del cristianismo es la paz. Es la paz. Por eso les decía que esta clase va a tocar muy de cerca lo que es respecto a la paz, el amor, porque tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales. ¿Okay? También Colosenses 3, versículos 13 y 14, dice la Escritura: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz, vuelvo otra vez aquí, de Dios gobierne en vuestros corazones, no en vuestros sentimientos, no en vuestros corazones, porque de tu corazón, ¿okay?, sale lo bueno y sale también lo malo. De tu corazón tú retienes la palabra de Dios y en tu corazón tú haces que entonces tus sentimientos y tu voluntad se ajusten ¿a quién? Se ajusten a Dios, se ajusten al Espíritu Santo, ¿okay?, para poder vivir vidas primero que le agraden a Dios y después vidas que tengan un provecho de bien para otros. O sea, pues vamos a hablar también de las buenas obras. ¿Ok? Así también hacedlo vosotros, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y dice la palabra, sed agradecidos. Wow. Debemos orar por la paz del mundo, debemos orar también por la paz en el orden personal, por la paz en la iglesia, por la paz en el hogar, por la paz en general, hermano. Número 6, 24 al 26, es una bella oración. En número 6, el versículo del 24 al 26, y cito: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Hermoso esta oración. O sea, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor mire con agrado y te extienda su amor, y que el Señor muestre su favor, ¿verdad?, y te conceda paz. Si queremos que nuestras relaciones interpersonales en orden general sean buenas y prósperas,
llenas de amor y de paz. Debemos cumplir y guardar la palabra de Dios, pues ella debe ser nuestra única regla de fe y práctica. Si estamos unidos a Cristo, debemos reflejar el carácter entonces de Cristo. Y este carácter, y este amor y esta paz también, son frutos del Espíritu Santo. Nosotros no producimos estas cosas, nosotros no producimos amor, nosotros no producimos paz, nosotros no producimos templanza, no, nada de eso. Estos son frutos del Espíritu Santo que están ahí disponibles para ti y para mí. Si somos capaces de usarlos, incorporarlos a nuestra vida, entonces nuestro carácter se va a ir conformando a Jesucristo. Y entonces vamos a estar empezando a cumplir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermano, es que tú y yo lleguemos a la estatura de Cristo, que lleguemos a conformarnos como su Hijo, que lleguemos a conformarnos como Jesucristo. Hablamos del fruto del Espíritu Santo, que lo conocemos ahí en Gálatas 5, en los versículos 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. ¡Wow! Templanza puede ser también dominio propio. ¿Okay? El carácter cristiano, mis hermanos, no es meramente rectitud moral, no es tampoco un legalismo, sino la posesión y manifestación de estas gracias o de estas virtudes que acabamos de leer ahí en Gálatas 5, que son el fruto del Espíritu Santo, que tomadas en conjunto presentan un retrato moral de quién es Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. En la segunda epístola a Timoteo, Pablo deja claro la importancia de recibir la santa doctrina o la sana enseñanza. Doctrina es enseñanza, ¿ok? Era un tiempo difícil. La recién iglesia en Éfeso estaba teniendo problemas con falsas doctrinas, con falsos maestros, con falsas enseñanzas que estaban poniendo en riesgo las relaciones interpersonales de aquella iglesia. Había división, había diferentes grupos que se habían separado creyendo en uno o en otros maestros. Pablo instruye a Timoteo y le escribe para confirmarle que la palabra inspirada de Dios era segura y era la que debía ser enseñada única y exclusivamente, la palabra de Dios que es inspirada por él. En 2 Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, es útil para instruir en justicia. ¿Qué es justicia? En la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente, no un pedacito, no un poco, no mucho, no menos, enteramente preparado para toda buena obra. Las buenas obras que hagamos ya fueron preparadas por Dios de antemano para nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos que andar buscando obras que hacer. Dios las preparó de antemano para nosotros. Efesios capítulo 2, el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no tenemos que preocuparnos de nada. Ya Dios lo hizo todo. Dice la Escritura y enseña que Dios es el que pone en ti y en mí tanto el querer como el hacer por su santa y bendita voluntad. ¿Qué es lo que te va a dar la medida? ¿Qué es lo que te va a dar? Es que tú puedas oír, que tú puedas buscar la voluntad de Dios, hermano. Su palabra, escudriñarla, buscarla. Que a través de ella Dios te hable. Que a través de ella Dios te guíe. En donde ir a hacer las buenas obras que Él preparó de antemano. Esto es un tema que pudiéramos estudiar. O sea, las buenas obras. Estas obras que Dios preparó de antemano, ¿cuáles son? Están basadas en el Evangelio. Las obras del Evangelio. En el Evangelio lo abarca todo. ¿Ok? El Evangelio lo abarca todo. Abarca preparar, instruir, enviar,
¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús a todo el mundo. Y ese mensaje lleva incluido también las demás cosas. ¿Okay? La vivencia en la paz, el amor y todas las demás cosas, hermanos, que vienen y que tienen que ver con las buenas obras que ya Dios preparó de antemano. La Escritura enseña que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Dice, el amor de Dios fue derramado. Dice que la sangre del Cordero era derramada allí en el altar para expiación de los pecados en el pueblo de Israel. La muerte de Jesucristo también es su sangre allí derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, limpiarnos de culpa de todo pecado. O sea, la Escritura enseña que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ese amor de Dios es una obra que Dios mismo hizo por nosotros y para nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, si nos amamos los unos a los otros, estaremos cumpliendo el mandamiento que el Señor nos da en Juan capítulo 5, el verso 12. Y cito, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. También Gálatas 5:14, y cito la palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, la Biblia nos da base, fundamento para poder llevar a hechos efectivos la relación interpersonal. ¿Ok? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué belleza. Primero Corintios 13, esto es hermoso, la descripción del amor. Y leo ahí en Corintios 13, dice la Escritura, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca dejará de ser. Entonces, tenemos toda provisión de Dios para poder tener relaciones interpersonales, objetivas, bendecidas, ¿verdad? Seguras, que permitan el desarrollo maduro, un desarrollo de madurez de los miembros de la iglesia y el crecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para comenzar y desarrollar estos 5 aspectos. Oramos. Gracias, oh Dios, te damos, Señor, por lo que tú nos das. Señor, en especial, Padre, te damos gracias por la vida eterna. También, Señor, ayúdanos a aceptar, Dios mío, cada momento y vivirlo de tal manera que te honremos, haciendo las obras, Padre, que antemano ya tú preparaste para nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Enséñanos, Señor, que en las pruebas y en las circunstancias de la vida somos más que vencedores, pues no hay prueba mayor que la que tú demostraste al dar tu vida en aquella horrenda cruz por nosotros, Señor. Oh Señor Jesús, haz que en esta hora, Padre, a través del Espíritu Santo seamos instrumentos por tu santa palabra a través de este estudio. Ayúdanos a entender cuál es nuestra responsabilidad, Señor, en el cuerpo de Cristo, amarnos los unos a los otros en plena comunión del Espíritu Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oh, bien. El punto número 1. ¿Cómo relacionarnos con personas mayores de edad? Esto a veces se hace difícil, hermano. Más cuando nosotros ya somos mayores de edad. Podemos entender muchas cosas que no entendíamos cuando éramos más jóvenes. Quizás cuando tenemos menos años, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 5, el verso número 1, dice la Escritura, voy a citarlo un momentico, vamos a buscar Timoteo un momentico.
para 1 Timoteo capítulo 5. El versículo número 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madre, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza, dice la Escritura. O sea, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Yo sé bien que quizás muchos no han tenido una buena relación con su padre, quizás su padre los dejó cuando eran jóvenes, cuando eran niños, no sé. Pero la Escritura dice que no reprendamos al anciano, sino exhortándole como a nuestro padre. En el griego la palabra reprender es epipleses y significa golpear sobre, golpear o amonestar severamente. Aparece también en 1 Timoteo en el capítulo 3, el verso 3, como pendenciero. La posesión epi de epiplesex da énfasis al verbo, por ende la palabra indica una actitud severa. La corrección, hermano, es una medicina que siempre tiene algo de amor, ¿verdad? A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que lo regañen, a nadie le gusta, y eso está dentro del hombre, eso está dentro del yo, y tenemos que aprender a dejar eso fuera. El Señor nos puede hablar a través de cualquier hermano, a veces de que ni pensamos, y una corrección, hermano, nos puede librar de un gran pecado, o de algo que hagamos, que no deja de ser pecado, pero que puede herir a otros hermanos, puede herir a nuestra propia familia, a nosotros mismos hacernos tremendo daño. ¿Okay? Entonces a veces esta corrección, como una medicina, puede traer algo de amargura, ¿verdad? Por lo tanto es desagradable. Entonces, tener el cuidado de amonestar con amor, eso es básico, hay que tener cuidado de amonestar con amor, de no presentarnos como superiores o mejores, o como perfectos, lo cual nadie lo es, sino para ayudar a entender y con respeto, por ser una persona mayor, ¿verdad?, a la cual estamos corrigiendo o estamos instruyendo con mucho amor, con mucho respeto. Y creo que esto también debemos hacerlo antes en oración. ¿Ok? Hermanos, si Dios no es el que habla, si Dios no es el que transforma, si Dios no es el que corrige, ¿ok?, no va a haber ningún cambio. Por eso cuando vamos a corregir, cuando vamos a instruir, cuando vamos a hablar a un hermano, una hermana, lo debemos hacer no solamente con amor, sino lo debemos hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder. Así usted tenga el mejor testimonio del mundo en su vida. ¿Ok? La palabra de Dios fue la que lo cambió a usted. La palabra de Dios debe ser entonces la que cambie a este hermano o a esta hermana, que corrija, el que amoneste, porque Dios lo hace de manera maravillosa. El término anciano, presbítero, este término generalmente se usa para el oficio de anciano o de pastor, o obispo también, en la iglesia. Aquí se usa en el sentido más general, de una persona de edad avanzada, y lo entendemos así, porque en el texto, seguidamente, son comparados con los jóvenes. Se habla de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes y de las jovencitas también. Importante. En los tiempos bíblicos se consideraba que el cambio de la madurez a la vejez ocurría a los 60 años. El anciano era digno de respeto. Y por eso Pablo exhorta que se trate como a un padre. Pablo abarca este tema también en el libro de Efesios. En el capítulo 6, cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él transforma todo nuestro ser. Y eso se refleja en nuestro trato con el prójimo. Por ejemplo, Efesios 6, capítulo 6, verso del 1 al 9, describe cómo deben ser las relaciones entre
las relaciones entre los que amamos a Dios. La relación entre los que amamos a Dios. Cuando la pongo aquí que entre los que amamos, quiere decir que tenemos un vínculo personal con Él. Muchas personas te dicen, yo creo en Dios. Pero el problema no está en creer en Dios. El problema está en creerle a Dios. Y es otra cosa. Porque usted puede creer en Dios y hacer lo que le dé la gana. O vivir como usted quiera. Pero cuando usted cree a Dios, usted está aplicando lo que Dios dice, cómo usted debe vivir y cómo debe hacer. ¿Que lo hacemos siempre? No. ¿Que lo hacemos 100%? No. Pero lo buscamos y lo hacemos. Lo tratamos. Por eso, hermano, esa relación personal, ese vínculo personal con el Señor es el que te va a demostrar cómo el Señor quiere que tú camines, a dónde vayas. Esa relación de buscarlo constantemente, a Él primero. A Él primero. Pablo abarca este tema también en el libro de Efesios, como decía. Y las relaciones entre los que amamos a Dios. Y menciona en concreto la relación entre los padres y los hijos. Importantísimo. La relación entre los amos y los siervos. Importantísimo. Estos versículos enfatizan la importancia de tratar a los demás con honra, con respeto, con integridad y con amor. Cuatro puntos básicos. Honra, respeto, integridad y amor. ¿Qué dice la Biblia acerca de la integridad? Es importante, hermano, porque a veces hablamos de integridad y la integridad y la integridad y a veces confundimos qué cosa es la integridad. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable, oigan esto, perfectos, sinceros, sensatos, rectos y tener una rectitud moral. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad, primeramente, y adhesión a un patrón de buenas obras. ¿Entienden, hermano? Todo esto abarca también lo que el Antiguo Testamento ponía como condición de la integridad. O sea, ser intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud moral. La perfección, cuando hablamos de la palabra perfección y buscamos siempre el original, nos va a dirigir hacia madurez. Perfecto solamente hay uno, Dios. Y seremos perfectos cuando estemos en su presencia, única y exclusivamente. La persona que diga que hoy que es perfecta, dígale, creo que te equivocaste. Tú serás maduro, pero no perfecto. Dice en el versículo 2 de Timoteo, dice el texto, si no exhórtale como a padre. En el griego, parakaleo, literalmente, llamar a un lado, significa, ¿no?, aconsejar, consolar, animar, exhortar. La palabra toma diferentes significados de acuerdo al contexto en que se usa. Aquí claramente parakaleo tiene un sentido de exhortar por una falta cometida o vivida, y parakaleo es el término que Jesús eligió para designar al Espíritu Santo en su venida a vivir y ministrar a través de cada uno de los cristianos bajo el señorío de Jesucristo. Alguien escribió que si algún momento tuviese que reprender a un padre, estando delante de él, dice, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro amor calmaría nuestra vehemencia. La vehemencia tiene tres manifestaciones básicas, hermano. La primera, que tiene una fuerza impetuosa. La segunda, dice que es ardiente y lleno de pasión, peligroso. Y la tercera lo define
dicho de una persona que obra de forma irreflexible. Wow. Dejándose llevar por los impulsos de sus sentimientos. Esto último sería como actuaran los inconversos porque no tienen a Dios. O sea, ojo con la vehemencia, hermano. Amor y paz para con los demás. ¿Cómo relacionarse con personas jóvenes? Bueno, vamos entonces ya al segundo aspecto. Y está en 1 Timoteo 5, el versículo 1b y el versículo 2b. ¿Cómo relacionarnos con personas jóvenes? A los más jóvenes hay que tratarlos, dice la Escritura, y dice Timoteo, como hermanos. Todo el trato en la iglesia debería ser familiar. Aun cuando se tenga que amonestar a un hermano en la fe, se debe hacerlo con ese mismo cariño que uno siente por un hermano carnal. A los jóvenes de la iglesia debemos verlo como lo que en algún momento, hermano, y es importante, pasarán a ser maestros, líderes, misioneros. Algunos decidirán ir a estudiar a un seminario y llegarán a ser pastores. Debemos empezar a orar por ellos ya. Debemos empezar a orar por los jóvenes, no solamente porque tengan un comportamiento fuera en la sociedad. Ellos están bajo un fuego constante en las escuelas, en la internet, en las amistades. Y hay que estar orando por ellos. Hay que estar orando por los jóvenes, por las jovencitas, porque Dios nos encamine, porque ellos entiendan y vean, darles buenas enseñanzas a través de la palabra, muy importante. Y damos gracias a Dios porque en nuestra iglesia tenemos un ministerio para los jóvenes. Y damos gracias por el pastor Carlos Finales, el cual atiende y guía este ministerio. Así, pero ahora tenemos que orar por ellos ya desde temprano, empezar a orar ya. Y ellos deben saber que les amamos y deseamos que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque van a llegar a ser personas honorables. Personas, digo, honorables, porque van a ser personas que van a actuar para bien. Van a buscar las buenas obras que Dios preparó de antemano, hermano. Así que debemos empezar a orar por ellos. En el versículo 2b, Pablo exhorta que se deben tratar a las ancianas como a madres y a la jovencita como hermana, con toda pureza. Con toda pureza. En el sentido general común al Antiguo Testamento y a la literatura devocional del Nuevo Testamento, en el sentido general común al Nuevo Testamento y a la literatura devocional del Antiguo Testamento, la pureza indica un estado de corazón en el que hay una completa devoción a Dios. En este sentido podemos decir que la pureza es un estado del corazón completamente reservado a Dios, primero, libre de toda distracción mundana. Por ende, entonces podemos actuar con amor hacia el prójimo. Filipenses 4:8, cito la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo diría, de la misma manera, también actuar. Las viudas, y vamos a ver esto rapidito, no vamos a profundizar mucho, pero las viudas mayores y las viudas menores, lo vemos en el capítulo 5, los versos del 3 al 10 y los versos del 11 al 16. Vamos a leer algunas cositas. Capítulo 5, los versos a partir del 3 dice: honra a la viuda, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermano, a recompensar lo que hicieron tus padres por ti, llevan una recompensa. Llevan una recompensa.
Y es bonito que al exponernos a nosotros por muchas cosas, por nuestros hijos, a esforzarnos en el trabajo, muchos vinimos a este país con el deseo, con el sueño, con la oración a Dios que nuestros hijos pudieran llegar a hacer algo, pudieran estudiar una carrera, pudieran adquirir un trabajo digno y pudieran realizar una familia. Ese fue nuestro sueño. Y cuando vemos eso cumplido, lo hemos hecho con esfuerzo. Claro, con la mano de Dios, dándonos la provisión, ayudándonos, guiándonos. Pero hacemos eso porque eso fue lo que nosotros quisimos que ellos tuvieran, que fueran dignos de ser llamados cristianos, porque conocen a Dios, que fueran dignos de tener un trabajo en el cual puedan servir a otros. Y esa es la idea. Así que dice la Escritura que a las viudas y a las jóvenes, a viuda en el griego es geras. El pensamiento básico de la palabra viuda es el de soledad. La palabra viene de un adjetivo que significa despojada y habla de su soledad como resultado de haber sido despojada de su esposo. Su esposo murió, ella quedó viuda, quedó sin su compañero. En el tiempo bíblico la iglesia, como expresa Pablo, se ocupaba del sostén de aquellas que no tenían familias ni parientes, que pudieran sostenerlas, y sin embargo, las que tenían hijos y parientes deberían asumir su custodia y su cuidado de ellas mismas. Hay muchas ancianas en la iglesia que su experiencia en su caminar de la mano del Señor han adquirido una sabiduría y madurez que cuando hablan estamos oyendo, hermano, la palabra de Dios hecha acción. Son pedazos de oro refinado al fuego de las pruebas. He conocido algunas que al orar lo hacen con palabras muy sencillas, llenas de fe y amor. Y créanme que cuando oraban se le paraban a uno los pelos de punta. En la iglesia Almendar, en la que me bauticé, en la que conocí al Señor hace muchos años con el pastor Calvo, habían unas ancianas que eran un amor de Dios. Eran un amor de Dios. Sus oraciones nunca tuvieron estorbo y eran recibidas en el trono de la gracia como ofrendas de olor grato a nuestro Dios. Ellas sabían pedir conforme a la voluntad de Dios. Tenían una relación tan íntima con Dios, hermano, que wow. Yo me acuerdo de eso y mi corazón se estruja. Wow. Y las tengo siempre en mi mente y en mi corazón. Me amaron mucho. Porque un día, la primera vez que llegué a aquella iglesia, llegué borracho. Había estado toda la mañana tomando. Y mi esposo me dijo, vamos a la iglesia. Y yo lo tomé como una, no sé, y le dije, vamos a la iglesia y no pasó nada. Porque miren que sí pasó. Cuando llegué a la iglesia, las primeras que me recibieron fueron las ancianas de la iglesia. Me abrazaron, me besaron. Y me dijeron, hemos estado orando mucho por ti, Jorge. Y yo dije, wow, hasta mi nombre saben. Ya que ello impactó mi vida de una manera. O sea, por eso a las ancianas les tengo tanto cariño. El Señor Jesús nos enseña un principio fundamental para vivir. Él se ofreció íntegramente por nosotros, sanó enfermos, liberó a los endemoniados, dio su vida en la cruz por nuestra salvación, nos dio todo sin merecer nada y sin pedir nada a cambio. Ahora, de lo que hemos recibido, hermanos, y de lo que recibimos, ¿qué tanto le damos a Dios?
¿Qué tanto le damos a Dios? ¿Cómo relacionarse con los pastores y ancianos? Ya vamos para este cuarto punto. Y esto es importante, ¿ves? A veces vemos a los pastores porque están en el púlpito, lo vemos más grande, más alto. Dios no hace acepción de personas. La única diferencia que hay entre el pastor y cualquiera de nosotros, miembros de la iglesia, es que él es el siervo que Dios ha puesto en la iglesia para guiar a la iglesia. El pastor tiene una responsabilidad enorme, grande. El pastor no lleva en sus hombros solamente el peso de sus problemas, el problema de su familia o el problema de sus hijos. A eso súmele el peso de cada uno de los miembros de la iglesia. Unos con distintos caracteres y con distintas cosas. Más problemático, por decirlo de alguna manera. Pero por eso es básico, hermano, que entendamos las relaciones interpersonales que tienen como base y fundamento la paz y el amor. Si en tu relación interpersonal no está ni la paz ni el amor, eso no es relación interpersonal, no es buena. No calificamos. Tiene que ir amor y paz juntos. El cuarto grupo que estamos viendo entonces lo entrenan los obreros de la iglesia. En sentido general, o los obreros de la iglesia. Ancianos y pastores. O ancianos o pastores. A ellos se les debe tratar con dignidad a causa de su posición de liderazgo. ¿Okay? Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. O sea, aquí está la responsabilidad del pastor. Tremendo. Mirad por vosotros, o sea, por ellos mismos, y por todo el rebaño en que el Señor, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, os ha puesto como obispos, como pastores. La Biblia enseña que Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de escoger entre sus miembros hermanos fieles para dirigir la obra. A estos hermanos se les da un cargo de servir un ministerio específico y algunos son ordenados para ciertas posiciones. Los pastores, como en nuestra iglesia tenemos la bendición de tener 3 pastores, están vinculados directamente al ministerio. También tenemos a otros pastores ordenados también, que están vinculados a otros ministerios también que tienen que ver con la enseñanza, que tienen que ver, o sea, somos bendecidos en nuestra iglesia, hermano, por contar con esto. Dice, la Biblia enseña que Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de escoger entre sus miembros fieles, a hermanos fieles también, ¿verdad? Que puedan llegar a ser, o que lleguen a ser los líderes para ocupar ciertos puestos de responsabilidad. El hermano que es ordenado, como pastor ya ordenado, ¿verdad? Recibe un ministerio que tiene que cumplir, hermano, con entrega y con disciplina. Básicamente es una entrega que a veces esto a veces hasta trae cierta dificultad, porque es tanto la necesidad, es tanto la congregación crece y el pastor pues visita a los enfermos, el pastor está llamado cuando hay un problema, a veces llamado hasta porque ya vaya, hasta aquí está la policía, necesito que venga, pastor, pero el pastor no es abogado, pero el pastor va. O sea, miren cuántas cosas tiene él sobre sus hombros. Y él también es responsable porque Dios le va a pedir cuenta como pastor primeramente por su familia. Y le va a pedir cuenta también por la iglesia, por aquellos que Dios les dijo, oye, están bajo tu cuidado. Tú eres responsable de esta vida. Hermano, es serio. Debemos orar por nuestro pastor y por todos los pastores. Porque no es fácil. Ahora, los líderes de la iglesia cristiana son los siervos de la iglesia. Ellos son siervos de la iglesia, no son los señores de la iglesia. Es decir, no reciben su cargo para su propio provecho.
sino para el provecho de la iglesia. A ellos les toca cumplir su ministerio. Y hermano, hay cosas, a veces pensamos la gente del mundo está muy entretenida en sus cosas. No, 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 no. La gente del mundo está muy bien concentrada y muy bien dirigida hacia los cristianos, especialmente a los pastores, a las esposas de los pastores. En una ocasión salí con el pastor, no me acuerdo quién fue, ahora no recuerdo el nombre, después lo recuerdo, pero salí un viaje con un pastor, creo que fue con el pastor Carlos, si no me recuerdo, en Seawater, creo que sí, fue con Carlos. Y empezamos a caminar a aquellos lugares por ahí, empezamos a hablar a una persona, y venía una señora de frente y yo le digo, ¿me puede atender un momentico? No, queremos darle este tratadito. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos cristianos, él es el pastor de la iglesia aquí, estamos haciendo visitas, estamos invitando a la iglesia. Y la señora nos dijo así con un tono muy así, nos dijo, pues a mí no me interesa ni la iglesia, ni que él sea el pastor, ni me interesa nada de eso, porque todos los pastores son unos mentirosos. Y yo me quedé y dije, wow, digo, pero ¿por qué usted generaliza? Dice, porque es verdad. Le digo, mijito, yo trabajo en una peluquería. La esposa del pastor todos los sábados viene a mi peluquería a hacerse el pelo, las uñas de las manos, las uñas de los pies, que le den masaje, que la pongan nueva. Y cuando paga con una tarjeta que dice que es de la iglesia. Entonces, a mí no me interesa pagarle la peluquería a nadie. Yo dije, pero mire, no me hable más, yo no quiero saber nada. Bueno, está bien, ok, vaya con Dios, señora. No necesito que Dios vaya con Dios. Ok, señora, de todas maneras yo se lo digo. Pero ven, entonces hay que tener cuidado, hermano. Los pastores no son señores de la iglesia, tienen que administrar bien las cosas del Señor. Gracias a Dios en nuestra iglesia, hermano, wow. Yo me maravillo. Las cosas son como tienen que ser, todo bajo la ley, todo legal, todo escrito. Si usted necesita una información de la iglesia, usted es miembro de la iglesia, pídale, hermano, que se la van a dar. ¿En qué se gasta esto? ¿En qué se gasta aquello? ¿En qué se gasta lo otro? Así que dice 2 Timoteo, el capítulo 2, el verso 24 a 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Wow. Un siervo del Señor sigue el ejemplo de su Señor y Maestro, quien no vino para ser servido, sino para servir. Como leemos en Marcos 10:45 también, al mismo tiempo llevan la responsabilidad de dirigir la obra de la iglesia y la autoridad que Dios le da para cumplir la obra del ministerio. Como hablamos de los pastores y hablamos de los ancianos, yo quise traer 2 aspectos nada más. El primer aspecto es su servicio. Se refiere a los pastores como siervos. Santiago 1:1. Santiago dice, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo, también como obreros. 1 Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dignos son los pastores como obreros de Dios de recibir su salario, de recibir que la iglesia los sostenga. Como colaboradores, ahí en 2 Corintios capítulo 9, verso 24 dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque en la fe estáis firmes. Los ministros tienen que anegarse para servir a la iglesia, hermano. Así que deben ser honrados en el servicio que dan. Y su autoridad, el segundo aspecto que quise traer. Dios les concede a los pastores la autoridad que le hace falta para cumplir la obra del ministerio. Dios le concede a los pastores la autoridad que les hace para cumplir la obra del ministerio. Ellos tienen la responsabilidad de gobernar la iglesia.
1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pablo escribió a Timoteo, un líder en la iglesia en Creta. Habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Tito 2:15. Los que gobiernan bien ejercen su autoridad humildemente en el temor de Dios y siempre están dispuestos a recibir los consejos de hermanos fieles en la iglesia, que están dispuestos a apoyar al pastor. Ellos tienen mucho cuidado de hacer uso de su autoridad, solo para promover la voluntad de Dios y no la suya propia. Los siervos esclavos, y ya tomamos el último punto. La esclavitud era una parte integral en la vida antigua. Fíjense que Pablo no escribe para derogarla, para quitarla, no, simplemente escribe para instruir a los que en tales fines eran confinados, o sea, a los esclavos. Se estima que había más de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, hermano. Más de 60 millones, se estima. Muchos esclavos hallaron a Cristo, pero sus amos seguían siendo incrédulos. Wow, difícil. Pero en muchos casos resultó, por ejemplo, los esclavos cristianos, dice que podían sentirse inclinados a desobedecer y a reclamar libertad porque eran cristianos. Y Pablo ataca este aspecto, este punto importante, ¿verdad? Hermano, ser cristiano no te da a ti ningún derecho. Ser cristiano es vivir una vida primero que agrada a Dios y una vida en santidad, en pureza. O sea, no te da derecho porque yo soy cristiano, tal o más cual cosa. No te da ningún derecho, al contrario. Pienso que es un privilegio. Cuando uno conoce al Señor y entendemos que todo lo que tenemos es por gracia, es un regalo porque no lo merecemos. Yo no merezco ser cristiano. Yo no merezco ser un seguidor de Cristo. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y un día me sacó del lodo, del fango, me sacó de la droga, me sacó de la bebida, me sacó de todo lo que yo viví. Indignamente Él tuvo misericordia de mí y me hizo una nueva criatura. Pero yo no hice nada. Lo único que hice fue decidir. O decido por Cristo o decido por el mundo. Ya el mundo me había mostrado que nada me podía dar, sino era quitar y quitar y quitar y quitar y quitar. Entonces, Cristo, lo primero que me dio fue libertad del pecado. Cristo lo primero que me dio fue el sentido de ver a la familia como la cosa más hermosa y más grande que un hombre puede tener. Cristo me dio el sentido de conocer la iglesia. Cristo me dio el sentido de poder hacer cosas por los demás, de amar a los demás. Porque en mi corazón eso no existía. Así que habían alrededor de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Y los esclavos podían asumir esta actitud. ¿Okay? Entonces Pablo empieza a corregir. Pablo empieza a instruir a este joven pastor Timoteo. Pablo le cinta a dar un buen testimonio, aún siendo esclavo. Y así fue el caso de Onésimo, hermano. Onésimo significa inútil. Su nombre es inútil. Onésimo era un inútil. Su nombre lo indicaba. Y Onésimo, cuando huía de la justicia por haber robado a su dueño, a su amo, se encontró con Pablo. Yo no creo que haya sido casualidad. La casualidad no existe. Dios tenía un plan con este hombre. Aun cuando era un ladrón, no importa que fuera esclavo. Había que no eran esclavos y eran ladrones. O sea, era un ladrón. Había robado a la persona que le daba alimento, que le daba trabajo en una condición de esclavo, pero no sé, comía, vivía. Sin embargo, le robó. ¿Cuánto? No se sabe. ¿Qué le robó? Bueno, no sé, quizás prenda, quizás lo que sea. Y se encuentra con Pablo.
Este hombre tuvo un encuentro con Dios personal. A través de Pablo. Pablo estaba preso en Roma. Y Pablo fue el instrumento. Muchos dicen, no, Pablo convirtió a Onésimo. No. Pablo fue el instrumento de Dios. Y que Dios usó para traer a Onésimo al Evangelio, para convertir a este hombre, que era un cautivo, en un cristiano, que iba a ser, que es libre. Es libre. Un cristiano es libre de pecado, un cristiano es libre del mundo, un cristiano es libre de todas esas cosas. Dios te da esa libertad. En Dios tú tienes esa libertad. Depende de ti, depende de mí. Si usamos esa libertad como libertad o usamos un libertinaje y escondernos atrás de un nombre de cristiano. Eso depende, hermano, de cada uno. Pero el Evangelio trae libertad. El Evangelio trae la libertad del hombre, del poder del pecado, de Satanás, y te hace una nueva criatura. Te hace útil para Dios. Pablo fue el instrumento que Dios usó para que Onésimo se convirtiera en cristianismo. Pablo lo bautizó y lo envió de vuelta a su casa allá con Filemón, su amo, con una carta de recomendación, hermano. Filemón, capítulo 1, el verso 8 al 22, ahí la pueden leer. Según parece, Filemón perdonó y concedió la libertad a Onésimo. Oigan esto, hermano. Por haberse arrepentido. Y lo mandó a reunirse de nuevo con Pablo. Según cuenta el historiador Jerónimo de Estridón, Onésimo se volvió un predicador. De su nombre, que fue Onésimo, que significa inútil, se convirtió en una persona útil. Se convirtió en un predicador. Y luego fue obispo en Éfeso, según el historiador Jerónimo. Por orden del apóstol Pablo, ¿verdad? Posteriormente, Onésimo fue apresado, fue llevado a Roma, donde dice que murió lapidado, o sea, lo mataron a pedradas. Así murió este hombre, pero murió libre en Cristo, murió libre en Dios. Hermanos, hoy no hay esclavitud, sino obreros asalariados. Y trabajamos en lo secular, y cada cosa por la cual recibimos retribución sirve de alguna manera para dar un servicio a los demás. Pablo nos desafía a pensar en nuestra responsabilidad como cristianos de servir a quienes ejercen autoridad sobre nosotros. Si eres un empleado en un trabajo, ¿verdad? Una de las maneras en que estás llamado a honrar a Jesús es sacrificándote por el bien de otros. Y tu jefe es uno de esos otros. Los hay malos, los hay buenos, los hay regulares, los hay tremendos. Pablo nos insta a obedecer en todo a quienes están en autoridad sobre nosotros, siempre y cuando no incluya cosas pecaminosas o vayan en contra de nuestros principios bíblicos, los cuales rigen y nos dan la pauta correcta de comportarnos en integridad moral. Yo veo aquí una aplicación. Dice, no hay hombres y mujeres que se sientan profundamente, o sea, hay hombres y mujeres que se sienten profundamente descontentos en sus campos laborales. A mí me ha pasado. Y se puede pensar si tan solo tuviera un jefe mejor, o si me alegrara, si yo me alegrara claramente por devengar más sueldo, por ganar mejor, por tener otro salario. Si pudiera trabajar en aquella empresa que me hablaron y me dijeron, ay, donde todo el mundo es tan bueno, donde todo el mundo es tan, ¿verdad? Esa es la manera de pensar de muchos. Y a veces, pues, nosotros un poco nos dejamos llevar por esta influencia, hermano. Hace 2000 años, Juan el Bautista exhortó a unos soldados romanos insatisfechos que se contentaran con su salario. Lucas 3:14. Ese sigue siendo un buen consejo para nosotros. Podemos vivir contentos cuando vemos a Dios como nuestro único proveedor.
Desde el mes de junio y mucho antes ya había tenido problemas de trabajo. A partir del mes de junio terminé de trabajar en el lugar donde yo trabajaba. Estoy a mi contrato ahí, quedé sin trabajo. Bueno, hasta el día de hoy, en mi hogar no ha faltado nada. He podido seguir pagando mis deudas, he podido seguir, porque he visto la mano de Dios obrando de una manera linda, tremenda, porque esa es mi fe. Saber que Él es mi proveedor. Él es mi proveedor. No me des pobreza ni riqueza, dice la Escritura, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? Porque siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 38 y 9. Espero, hermanos, que la clase, como a mí, me haya hablado, que me dé esa fuerza, me dé esa energía que necesitamos tener para que en estos momentos difíciles podamos confiar mucho más en Dios. Podamos confiar. El Señor nos va a dar cada día lo que necesitamos, hermano, y te va a dar más para que tú puedas tener para compartir con otros. Es así. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos sacó del fango, del lodo. Ese es el Dios que quizás una vez tuvimos mucho, pero de tanto que tuvimos, era como echar agua en una canasta. Todo lo que teníamos se fue por esa canasta. Pero cuando Dios te da y te da para que te sientas satisfecho, para que te sientas bien, porque Él tiene la responsabilidad de cuidarnos. Así lo dice la Escritura. Dios cuidará de ti. Dios te proveerá en cada instante. Dios te sostendrá. Esa es la promesa en la cual queremos. Vamos a orar y vamos a terminar la clase en este día. Y Señor, te damos gracias. Oh Padre Santo, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dios, la necesitamos, Señor. Padre, que no nos apartemos de ti, Dios, ni a diestra ni a siniestra, Señor. Guíanos por senda de justicia, Padre, por amor a tu nombre. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Grábala, Señor, en nuestros corazones, oh Espíritu Santo. Y Señor, que las buenas relaciones interpersonales en nuestras vidas honren, Señor, y glorifiquen tu santo y tu bendito nombre, Señor. Que seamos dignos de ti, Señor. Que seamos dignos de llamarnos cristianos, Señor. Perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados, Señor. Oramos, Señor, oramos con gratitud en nuestro corazón en el bendito nombre de Jesús, pidiéndote una oración y una bendición especial, Señor. Para esto que en esta mañana nos escuchan, nos ven, por los que han podido venir y por los que no han podido venir, Señor, a tu iglesia. Bendíceles, porque tú no haces acepción de personas, Señor. Tú no haces acepción de personas. Ayúdanos a nosotros no a hacerla, sino a preocuparnos, a ocuparnos en aquellos, Señor, que puedan estar en necesidad y son parte de tu pueblo, son nuestros hermanos en la fe, son parte de tu iglesia, Señor. Santo Dios. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Dios bendiga.